Bueno, una de las principales y más grandes críticas que según esto hacen los ateos y los materialistas al todoianismo es que yo digo que todos somos uno, que todos somos Dios. Es decir, está Dios, se divide en almas, crea mundos y pues esas almas entran en los mundos. Y eso para los ateos es como lo más hilarante, como lo más gracioso, como su crítica máxima. Entonces, bueno, es más gracioso que lo que proponen ellos. Por ejemplo, cuando estoy hablando de materialismo, algunos se quejan de que propongo un materialismo como dualista y que lo uso como un hombre de paja para atacar un materialismo falso. Lo que ellos dicen es que la materia es una, que la materia es una sola cosa, es una sola sustancia. Entonces, básicamente, si solo existe la materia y es una sola cosa, una sola sustancia, una sola entidad, y nosotros estamos aquí, pues básicamente lo que dicen los ateos materialistas es que todos somos materia y todos somos uno. Entonces estamos llegando pues a lo mismo de que todos somos uno. La diferencia es que pues unos proponen que todo es un sistema material, yo lo que pongo es que todo es un sistema mental, todo es un sistema espiritual. Algunos proponen que hay una materia muerta que crea todo por casualidad, y yo propongo que lo que hay es una mente viva, alias Dios, que crea todo deliberadamente. Porque finalmente, si agarras el conjunto de todo cuanto existe, pues siempre va a formar una sola cosa, va a formar un solo sistema. Ya puede ser que sea un sistema material, puede ser que sea un sistema mental o espiritual, pero finalmente pues terminará siendo un sistema. Finalmente todo está unido. Dicen, es que ¿cómo demuestras que somos dioses y que somos uno? Pues es muy fácil, somos un conjunto de almas interconectadas, intercambiando información de un mundo. Lo único que hacen los materialistas es decir que esta información es vía materia. Es decir, estás tú, hay materia de por medio, está otro, y así se hace el cambio de información. Claro, primero tendrían que demostrar que existe la materia, pero bueno, esto es lo gracioso, que se quejan que yo digo que todos somos Dios y todos somos uno, y básicamente los ateos materialistas lo que dicen es que todos somos materia y todos somos uno. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Entonces al final hay una sola cosa, una sola sustancia. La diferencia es que algunos decimos que esta sola cosa es espíritu, es Dios, es mente, y otros dicen que es materia. Bueno, la ventaja del modelo todiano, del modelo idealista, de mi modelo, es que bueno, si todo es Dios, si todo es una mente, pues eso explica por qué somos conciencias, por qué vivimos cosmos mentales, explica la conciencia, la razón, la inteligencia, explica, por ejemplo, por qué este mundo se mueve en base de la lógica o las matemáticas, que son cosas mentales, porque bueno, todo está incluido dentro de este Dios que se divide en almas, que crea mundos y se divierte en estos mundos. El problema de la postura materialista, de creer que todo es una materia muerta, es que, bueno, también, por ejemplo, de la mente, de la conciencia, de los pensamientos, de las experiencias, tenemos constancia, porque es directamente lo que somos. Entonces, es como que muy directo este modelo. En cambio, el otro modelo, necesitas suponer que hay algo completamente opuesto, ajeno y diferente a lo que conoces. Es decir, que más allá de las almas, más allá de la mente, de la conciencia, de la inteligencia, de las experiencias, hay otro ser que se llama materia, y que ese ser forma todo por churro. Entonces, este segundo modelo de decir que todo es materia, pues de entrada estás proponiendo algo que nadie conoce. Si yo propongo que todo es Dios, pues bueno, al menos tenemos experiencia, sabemos lo que es la mente, lo que es la vida, lo que es la inteligencia. Sin embargo, de este ser incognoscible, pues no sabríamos nada. Luego además, porque esta materia se tendría que mover en base a cosas mentales. Entonces el sistema de decir que todo es Dios, que todo es un espíritu, que todo es una mente, pues explica muy bien y coincide muy bien con esta realidad. El problema de decir que todo es materia, una materia loca que se mueve a lo menso y forma todo sin querer, pues no solo no corresponde, no explica, sino por qué en este mundo material, por qué de repente aparece la conciencia, la inteligencia, la razón, por qué se mueve en base a matemáticas, que son cosas que son abstracciones mentales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto para decirles que, pues entre los dos modelos, entre decir que todo es alma, que todo es espíritu, todo es Dios y todo sale a partir de Dios, a decir que todo es materia y todo se forma a partir de la materia, bueno, por 1000 trillones de razones yo considero mejor el todianismo. Saludos, Archimago.